miedo, no tengan, interrúmpame y hagan la pregunta. Esa es la forma más fácil de hacer las cosas. Me da un placer muy agradable de ver a mi compañera a Olga Lucía y su esposo Arturo Monroy aquí en esta presentación. Con ellos trabajamos y estuvimos en la Universidad La Gran Colombia y nos graduamos juntos y me da un placer muy grande verlos aquí oyendo esto que vamos a poder presentar hoy. El proyecto que voy a presentar es el Centro Regional para el Tratamiento de Cáncer del Hospital Swedish American Hospital en Rockford, y es un hospital de la Universidad de Wisconsin del circuito de médico de la Universidad de Wisconsin en Wisconsin. Voy a compartir pantalla para poder empezar a ver lo que vamos a ver. A ver si empieza. Ok. Aquí vamos a tener el Centro Regional para Cáncer. Es un centro LEED Gold Certified. No, perdón, este no es LEED Gold. LEED Certified. Es el primer centro LEED HC, que es Healthcare, LEED HC Healthcare Certified. Tal vez fue el primer centro de cáncer certificado como Healthcare en el mundo. Y el gran placer que me da a mí de haber tenido esto es que el primer centro de cáncer certificado por Healthcare lo hizo un colombiano. Esto es algo que me enorgullece tremendamente, me enorgullece en nombre de mi universidad, de mis compañeros, poder presentar este proyecto a mis colegas en Colombia. Voy a hacer una presentación que indica cómo iniciamos el proyecto, qué se hizo, cómo fue la programación, cómo fueron los bubble diagrams, cómo fue todo lo que se hizo, porque la presentación está hecha más que todo para arquitectos y profesionales en el ramo. Entonces, al iniciar este proyecto y cuando nos escogieron a nosotros, competimos para este proyecto con más de 60 y pico de compañías que estaban involucradas en el proceso. Nos escogieron a nosotros y el hospital creó un steering committee, que es el que se encarga de tomar todas las decisiones globales del proyecto. Cuando me refiero a decisiones globales, ellos decían exactamente qué departamentos iban a estar incluidos en el diseño del hospital, cómo iban a hacer esos, cuál era el mercado propio que se iba a tomar con esto. Y allí se escogieron Medical Oncology, farmacia, laboratorio, Radiation Oncology, Medical Imaging, Holistic Health, que es educación holística, y la administración. Todas las decisiones dentro de cada departamento las tomaban las personas que iban a trabajar en cada uno de esos departamentos. Porque el hospital estaba resumiendo y uniendo 9 diferentes clínicas que tenían a través de la región, las querían unir en una sola clínica que proveyera esto. Entonces, ¿qué se incluyó en este centro de tratamiento? Se incluyeron 50 estaciones de quimioterapia abiertas, privadas y semiprivadas. Se incluyeron 10 estaciones de infusión, 24 consultorios de examen de oncología, 5 consultorios de examen de radiación oncológica, una farmacia con 3 hoods de preparación, aquí los vemos al lado, un laboratorio con 5 estaciones de toma de muestras, 2 bóvedas de acelerador lineal,
una bóveda de de PET scan y de CT scan, y varias amenidades como son la boutique y el tratamiento holístico para mejorar el tratamiento de los pacientes, un jardín de meditación y saneamiento, y las oficinas administrativas y áreas comunes para los empleados. Iniciamos con el programa del proyecto, que indicó todos los espacios que necesitábamos. De allí sacamos y empezamos todo lo que es el diseño conceptual en dos opciones, una de un piso y otra de otro piso, uniendo todas las diferentes actividades, exactamente como nos enseñaron en la universidad hace mucho tiempo, que tenemos que tener cuidado que este funcione aquí y este funcione allá. Realmente todo esto se aplica en la práctica. Iniciamos con la opción de un piso que empieza, espera, voy a poner mi laser point. Ok. Empezamos con la opción de un piso donde se entra por este lado, el staff y todos los otros accesos entran por este lado. Hay una parte para pacientes. El segundo piso se tomó en la misma forma, entrando por un mismo lado, porque el sitio requería que se entrara en un área común aquí, como estamos acá. Al final se escogió el segundo, la opción 2 de 2 pisos, y empezamos a trabajar directamente en cómo se desarrollaba el sitio. Empezamos a trabajar con, inicialmente el hospital quería que esto fuera únicamente, que este lote fuera únicamente para el hospital. Después de que empezamos a trabajar con el hospital, les dijimos que es un lote demasiado grande para dedicarlo únicamente a su hospital, y podríamos mover el centro más hacia este sector, que sería hacia el norte de la ciudad, y continuando con las lagunas que teníamos pensadas, pero dejar parte de este espacio para un proyecto futuro del hospital. Iniciamos como normalmente se desarrolla un acelerador lineal, donde tenemos los dos aceleradores lineales en este sector, donde tenemos el laberinto que normalmente se usa en un acelerador lineal. Y de aquí empezamos a sacar, a tener la entrada principal, el área principal de recibo de todos. Tenemos el área de oncología y los consultorios de los médicos en este lado, el laboratorio acá. Tenemos el área de cafetería y otras áreas similares en este sector, área mecánica. En el segundo piso tendríamos todo lo que sería las áreas de infusión y las áreas de radiación oncológica de consultorios, etcétera. Iniciamos el diseño del hospital con una arquitectura muy tradicional en este sector de ladrillo, enchapada toda en ladrillo, un área de vidrio y madera que se separa de una pared bastante alta en piedra, que nos separa el área completamente de vidrio, la fachada de vidrio, que que da vista a la autopista general, a la autopista de Illinois número 90. Se quería hacer un centro bastante caliente en cuanto a los materiales, que los materiales sean cálidos, de bastante uso de piedra, madera, vidrio, etcétera, donde ya después empezamos a hacer el desarrollo de la planta del sitio. Inclinamos el proyecto un poquito más para poder hacer una relación entre el futuro proyecto que se iba a hacer en este sector, tener un jardín de meditación y saneamiento en este sector, y producir varias áreas donde los pacientes pueden llevar
su atril portátil de infusión y caminar por alrededor del jardín y alrededor de las lagunas, donde también tenemos un laberinto de oración que se hace en este sector, y este laberinto va, aquí vemos, hay en la entrada principal tenemos una cascada, una fuente de piedra, y esta agua pasa a un pequeño laberinto acá y se pasa por debajo de la circulación hasta llegar a un pequeño pozo en este sector, pero el paciente camina por este sector de una forma en zigzag, terminando en un laberinto de oración, siempre teniendo el agua como uno de los elementos primordiales por debajo de esta circulación, sintiendo el sonido del agua, no solamente al pasar por acá, pero también tenerla en las áreas, en las lagunas de irrigación que están en este sector. Se quería hacer un centro que específicamente hablara para que el paciente se sienta cómodo. El cáncer es una enfermedad bastante traumática, es una enfermedad curable hasta cierto punto en ciertos casos, en otros no, pero queríamos dar un aspecto de que el paciente entrara a una institución que no pareciera una institución médica. Es un diseño bastante contemporáneo, una mezcla entre tradición en este sector y bastante contemporáneo en este sector, donde tenemos una fachada de doble curvatura. Esta es la fachada del primer piso, la tenemos en este sector, y la fachada del segundo piso va en voladizo por este sector, se entra en este punto y vuelve a sacar en voladizo hacia este sector, teniendo los puntos de salida de emergencia en 3 puntos directos acá, donde por cualquier punto del hospital podemos encontrar esto. Tenemos el área de recepción en este sector, el área de intake y de ingreso del paciente. Tenemos un área de cafetería y de cafetería en este sector con este punto. El área de la boutique para las pelucas, las prótesis, perdón, en este sector. Y tenemos área de diferentes conferencias, un área de uso múltiple con paredes movibles acá, donde se pueden usar para diferentes actividades holísticas en el hospital, en el centro de cáncer. El área administrativa se encuentra en este sector, y el área de social para empleados, de cafetería para empleados, con su área directamente saliendo hacia donde se encuentra las lagunas y las áreas de circulación. Un área mecánica en este sector, y aquí tenemos las áreas el área de control para los aceleradores lineales. Este es el acelerador lineal número 1 y acelerador lineal número 2. Como ven, ya en este momento eliminamos el laberinto que normalmente se encuentra aquí, que vendría así para que el paciente entre por acá y pase por este sector. En este momento se decidió conjuntamente con los médicos, el personal médico y el personal administrativo, de que sería mejor usar una puerta en plomo. Esta puerta es más o menos de 1,5 metros de ancho, un poquito más, casi 1,60 m de ancho, más 2 metros de altura y más o menos 60 centímetros ya como 60 centímetros de grosor en plomo completamente.
pero aunque es una puerta tan pesada, la puede abrir una enfermera que sea de una estatura bastante corta y una enfermera o un enfermero bastante petit, que pueden fácilmente empujar la puerta para abrirla, aunque tiene un mecanismo automático para cerrar y abrir cada vez que se va a empezar la radiación aquí. Aquí tenemos los consultorios de los médicos, el laboratorio en este sector en el primer piso. Ahora pasamos al segundo piso donde tenemos más consultorios en este sector. Tenemos el área de laboratorio, el área de radiación en este sector de oncología y las diferentes formas de infusión que se le podrían dar al paciente, empezando desde infusión privada en este sector, infusión semi-privada aquí y otra infusión semi-privada e infusión completamente abierta aquí. Una de las características importantes en este hospital y de las cosas que descubrimos cuando hubo la entrevista con diferentes pacientes que habían tenido cáncer, pacientes que estaban en el momento entrando a su tratamiento y pacientes que ya estaban bastante en el tratamiento, fue el acceso a baños. Cuando el paciente está con bastante debilidad, necesitan tener baños accesibles a ellos bastante rápido, porque la medicina causa bastantes problemas en el organismo. Aquí ya vemos, vamos a hacer un tour por todo el edificio, empezando desde afuera, donde vemos la fachada principal que da hacia la autopista. Tenemos las fuentes de las dos lagunas que se encuentran, una laguna en este sector y otra laguna acá, y tenemos el jardín de meditación en este sector. Estos árboles ya están bastante grandes, hace 5 años más o menos que se construyó y ya el espacio está tomando un aspecto bastante increíble en aspectos de jardinería y aspectos de todo esto. Empezamos con, este es el path de la circulación del laberinto, donde el agua va pasando por debajo entre sitio y sitio, y termina aquí en este sector que es el área del laberinto. La entrada principal, como les expliqué primero, una fachada bastante tradicional en ladrillo, un área de ladrillo, de madera, vidrio y el canopy para la entrada principal, la pared de piedra que nos separa entre las dos fachadas, y aquí lo vemos un poco más claramente, vemos la fachada, la piedra, el muro que atraviesa todo el edificio, y tenemos la fachada de doble curvatura en el área que da la imagen hacia una de las entradas de la ciudad, y este fue uno de los edificios que queríamos tener como entrada principal interesante para la ciudad. La flecha que tenemos aquí va a indicar de dónde se está tomando la fotografía, y aquí vemos que la fotografía se está tomando a la entrada donde tenemos una sala de espera. Una diferencia que vamos a ver en este caso entre nuestras instituciones médicas en Colombia y las instituciones médicas que tenemos acá, el paciente no espera demasiado en unas áreas muy concentradas. Cada vez que entra un paciente aquí tenemos la señora, la persona que está en la recepción, y esta persona recibe al paciente. El paciente, de ahí llaman
a una persona que va a encargarse de estar con el paciente constantemente durante todo el transcurso de que el paciente esté acá. Entonces, de aquí pasa el paciente a el área de intake, donde recibe hacia dónde va a ir y cómo lo van a hacer. Aquí tenemos esto. Hay una persona siempre acompañándolo. Vemos la flecha que indica dónde se está tomando esta fotografía. Y aquí tenemos el acelerador lineal. Y una de las cosas importantes que que queríamos hacer en este diseño es de poner aspectos materiales muy cálidos en cuanto a cuanto es posible hacerlo, pero tenemos materiales en madera, en fórmica, pisos en vinilo, en materiales especiales y plantas de seda, porque no se puede tener ningún material férreo dentro de del acelerador lineal. La dimensión que se encuentra desde este punto hasta este punto, que sigue el círculo, sigue el anillo completo alrededor de todo el acelerador lineal. Es una estructura en concreto dentro de cada uno, abajo del piso, dentro de la pared, arriba del cielo raso, que es más o menos de un espesor de 1.20, 1,5 metro y medio en espesor, que nos va a proteger de la radiación que va a ocurrir aquí. Los guides, las guías del rayo láser que están en este sector, van a estar aquí también, y el acelerador lineal nos va a guiar por estos sectores que vamos a guiar la imagen, y la mesa movible se hace específicamente de esa forma. Aquí el acelerador lineal está a este lado, los dos aceleradores. Tenemos el área de control que está inmediatamente en este sector de acá. Los dos aceleradores lineales están aquí. Los pacientes esperan en estas áreas de espera que están en este sector acá y acá, que son estos dos. Y también hay bastante madera, hay aspectos cálidos, diferentes diseños en el vidrio, diferentes formas de tener un aspecto no institucional para este centro. Todo el arte también lo escogimos nosotros, lo escogimos con artistas locales, artistas que queríamos una representación local, original en todo el centro. Aquí tenemos el PET scan, que estamos viendo la vista desde el centro de control. Es un scan Philips. Y aquí ves cómo se ve desde el centro de control el acceso general del paciente, etc. En este sector del área de la boutique tenemos también un poco de la semicurvatura que se representa en el exterior, pasa dentro, donde tenemos los diferentes elementos que el paciente puede comprar en cuanto a prótesis y pelucas, gorros, cachuchas, todas estas cosas porque cuando el paciente pierde el pelo, también hay muchas mujeres que pierden los senos, entonces hay formas de comprar la prótesis para que se sientan nuevamente, antes de tener la cirugía final, nuevamente puedan sentirse cómodas, etcétera, etcétera. También está el área de cafetería que da directamente desde aquí se ve el área de meditación y las lagunas. En la entrada principal tenemos el lobby que separa los dos pisos. Tenemos arte que escogimos también, diseñado por nosotros, representando
el área natural donde se encuentra este centro y teniendo las diferentes flores y diferentes flores nativas del sector en una talla en madera que inicialmente se hizo acá. ¿Cómo se desarrolló esto? Inicialmente queríamos tener una fuente vertical completa en este sector, llevando el agua para tener una fuente, para tener el sonido del agua también dentro de el espacio. Pero los problemas con la inmunidad de los pacientes y lo que puede crear el agua con diferentes hongos, etcétera, se eliminó para evitar esas posibles contaminaciones. Tenemos el área, la escalera que nos une a los dos. Tenemos los áreas de elevadores en este sector y las recepciones, tanto como para el ingreso del paciente como para el ingreso a oncología y laboratorio, etcétera. Aquí tenemos la recepción de Medical Oncology, donde están las áreas de espera. La tenemos separadas en dos. Hay un vidrio con unos detalles similares a lo que ocurre afuera en el hospital. Y tenemos otras áreas separadas en esta área de oncología. Otra vista del lobby. Aquí tenemos salas de quimioterapia semi-privadas, donde las salas de enfermería están aquí, tienen, aunque no se tiene una visión directa, completa, transparente, se tiene una visión más o menos normal para que el paciente sienta cierta privacidad, tenga su acompañante con él, donde tenemos la silla del paciente y varias diferentes sillas donde los acompañantes pueden estar, pero también las enfermeras están viendo directamente desde este punto cómo está el paciente y pueda tener, vista y estar de una forma, aunque semi privada, abierta para que puedan ver qué está pasando aquí en el jardín de meditación y jardín en el laberinto y jardín de saneamiento. Tenemos las otras áreas de infusión. Una cosa importante también para tener aquí es que tenemos unas persianas que suben y bajan todas al mismo tiempo de acuerdo a la orientación solar, de cómo esté entrando el sol. Todas van bajando hasta llegar hasta cierto punto donde pueden completamente cerrar la ventana, pero se sigue viendo, el paciente continúa viendo hacia el exterior, pero el rayo del sol no entra a esta área. Aquí tenemos áreas semiprivadas de infusión. Aquí ven ustedes las estaciones de enfermeras donde tienen vista directamente a todas las áreas de infusión, atrás y adelante. Hay pacientes que querían estar dentro y otros pacientes querían estar afuera viendo qué es lo que sucede en el exterior. Aquí tenemos las áreas de infusión privada, donde también tenemos acceso hacia la vista hacia las lagunas, etcétera, y el área donde ellos pueden cerrar completamente el espacio para sentir su privacidad completa, aunque tenemos todavía visión por este sector y una semivisión de cómo se puede encontrar el paciente allí a través de usar diferentes cámaras. Estación de enfermeras directamente al frente de estas infusiones, de estas áreas privadas. Otra infusión de enfermería, otra estación de enfermería, y también tenemos áreas de recreación para los pacientes con una chimenea y varias áreas de juego donde el paciente puede salir de cualquiera de estas áreas
privadas, semiprivadas que están aquí o privadas en este sector y entrar a tener una relación un poco más con otros pacientes. Aquí vemos el área de recreación directamente, donde está una chimenea y hay varias formas de diferentes tipos de arte, etcétera, diferentes tipos de sillas, no solamente la silla común, pero si ellos quieren estar sentados en una silla un poco más cómoda, con una mesa, con todo, está a la disposición de ellos. Vemos la parte exterior del hospital también, del centro de cáncer también, donde están los puentes que pasan por encima de las áreas del agua que pasa de una laguna a la otra. Y aquí vamos a ver un video bastante rápido. Voy a ver si puedo subir el volumen. Perdónenme. ¿Se oye bien el volumen? Sí, Daniel, se está oyendo bien. Este video fue hecho cuando el hospital se inició, fue más o menos una o 2 semanas antes de que iniciara operaciones. O sea que es el hospital construido. Aquí vemos la fuente y la diferente. Aquí vemos cómo se ve la autopista desde acá. La transición entre el muro de piedra, la separación de vidrio y madera del área de ladrillo, los jardines en todos los techos. Aquí vemos cómo se ve desde, imagínense, el paciente está en estas áreas visitando todo este sector. Entonces aquí también ya entramos a la parte un poco más importante, que son las preguntas, porque ya lo que no es tan importante ya se presentó. Entonces, por favor. Muchas gracias, Daniel, por la presentación. Un excelente proyecto. Tengo yo por ahí algunas preguntas, pero pues les doy paso para que puedan abrir sus micrófonos. Lo pueden activar en este momento. Y por favor levántenme la mano o hagan las preguntas a través del chat para poder de pronto comunicárselas a Daniel. ¿Quién desea comenzar? Daniel, Germán, ¿cómo están? Fernando, adelante. Fernando. Gracias. Daniel, pues muchísimas gracias por compartirnos este proyecto tan especial. Y por supuesto, felicitaciones porque es un gran proyecto. Tengo 3 inquietudes que quería consultarte sobre el tema. Uno es, ¿cuál fue el año de realización del diseño y cuánto tiempo duraron ejecutando ese proyecto? Y si dentro de esa ejecución a ustedes como arquitectos les tocó ayudar en la formulación, en la definición del portafolio y el PMA, o ya tenían información avanzada del cliente y lo que hicieron fue empezar a desarrollar de una vez el proyecto arquitectónico. Si quieres hablamos de esto y luego te hago las otras 2 consultas. Nosotros desarrollamos toda la programación del proyecto con un asesor que teníamos especializado en centros para cáncer y se desarrolló toda la programación de acuerdo a lo primero. Se estableció cuáles fueron los ideales del proyecto de acuerdo a cómo se quería iniciar. Para poder desarrollar esto, tuvimos más de 64 sesiones con pacientes, con personal administrativo, con personal de la comunidad. Pacientes especialmente estábamos más interesados porque sabemos que cualquier arquitecto puede crear una lista de espacios que conforman un proyecto.
Eso no es tan complicado. Lo complicado es saber cuáles son las expectativas de, número uno, de un paciente que quiere ver que su tratamiento sea completamente adecuado, apropiado, etcétera. Número dos, es una experiencia increíblemente personal. Y tal vez fue una de las cosas por las que nos eligieron a nosotros, cuando mi esposa es una sobreviviente de cáncer, y cuando yo la acompañé a ella a muchísimas de las sesiones donde fue a tomar su tratamiento, vi la forma como hasta cierto punto un poco inhumana de cómo se estaba haciendo el tratamiento, aunque era un centro bastante bueno, pero no tenía la privacidad, no tenía la expectativa de tener un espacio adecuado para este paciente. Y yo expresé mis opiniones acerca de esto, de que algún día, yo dije, algún día tengo que poder desarrollar y tengo que poder diseñar un centro de cáncer donde el paciente sea prioridad número uno. Más aún que la prioridad de el dólar, del costo, de cómo es. Hablando todas estas opciones con los directivos del hospital, con los directivos de Swedish American y de UW, se decidió poner el proyecto de la forma más apropiada de acuerdo al presupuesto que inicialmente se tenía iniciado, que es un poco grande el presupuesto en cuanto a las cosas, a las expectativas colombianas también en este sector. El proyecto es de $22 millones. Y fue decidimos hacerlo de una forma porque este era el hospital regional de cáncer de bastantes áreas en este sector. Toda la programación y toda la selección de los espacios la hicimos en conjunto con la parte administrativa y los médicos, los empleados, las enfermeras. Hicimos muchísimas partes en ese sector, pero también ellos nos dieron la libertad completa de usar los materiales que quisiéramos, usar la forma que quisiéramos. Nos dieron una libertad arquitectónica bastante increíble. Daniel, muy interesante. ¿En qué año lo ejecutaron y cuánto duró todo ese proceso desde que arrancaron a formularlo hasta que dijeron, tenemos el proyecto listo para empezar a construirlo? Sin la construcción, solo la parte de diseño y formulación. A nosotros nos escogieron, a ver, te digo exactamente, nosotros nos escogieron en el 2000, en el año 2010. Más o menos a finales de junio del año 2010. El proyecto se terminó en el año 2012. Es un proyecto de 24 meses por el tema de la formulación. 24 meses extremadamente rigurosos. Y trabajando muy duro. Ya. Ya. Daniel, y otra inquietud que tengo es si el proyecto en alguno de sus fases contempló que se trabajara la línea pediátrica independiente, o sea, el paciente oncológico pediátrico al adulto, o trabajan independientemente si es niño, si es un adulto, lo trabajan con el mismo modelo dentro de las instalaciones. El paciente pediátrico no se incluyó en absoluto en este centro regional. El hospital tiene la parte oncológica para pediatría en otro sector de la ciudad, y la Universidad de UW tiene la parte pediátrica a una ciudad
que es más o menos a 1 hora de aquí del hospital, pero no se incluyó. Sí. Ahora, Eso podría ser porque muchos de los modelos de manejo de los niños casi que exige una internación como una hospitalización, una habitación. En cambio, el paciente adulto puede tomar como tú dices, la infusión o la aplicación que llamamos en Colombia en un box muy bien diseñado, con todas las instalaciones, con internet, pueden trabajar, inclusive el paciente puede trabajar ahí sentado. Muchos pacientes exactamente. son capaces. En cambio, un niño tiene que estar acompañado y está mucho más disminuido, tal vez por eso que no sé. Y también porque muchas veces los niños traen también otros problemas para la institución, como son los problemas inmunológicos que tienen los otros pacientes que no los tienen los niños en ese momento, y pueden traer muchas enfermedades que normalmente el adulto no tiene ya ha pasado por esas partes, pero y porque realmente aquí no hay hospitalización. Sí. ¿Hubo algo en ese hospital o en ese proyecto que faltó y que tú dijiste, lástima que esto no lo hicimos porque pareciera que lo tienen todo, desde entorno, paisaje, un gran terreno, una gran ubicación, tienen un gran proyecto muy bien especificado, un presupuesto muy alto, acabados muy buenos, un buen estándar? ¿Qué pudo haber faltado en ese proyecto o definitivamente lo tiene todo según tu criterio y tu experiencia? Yo creo que lo que más faltó fue una interacción un poco más grande con otros sistemas de imaginación, de radiación, de traer tal vez otro PET scan y traer otro CT scan. Pero cuando se hizo en este momento un PET scan podría costar $1 millón en ese momento. Un acelerador lineal son 1.23 millones de dólares. Yo creo que hubiera sido más agradable para la comunidad poder tener un poquito más de esos servicios, pero fue difícil obtener primero, no porque el hospital no tuviera el presupuesto, pero estos sistemas son bastante controlados en el estado de Illinois porque requieren tener un certificado de uso. O sea, hay que justificar por qué se quiere poner, para cuántas personas van a servir, que eso se llama el certificado de need. Y no se pudo certificar más de uno de estos más de un PET por el estado de Illinois no nos dejaba. Y precisamente se hace por 2 razones. Una, porque el certificado de necesidad lo limitan también acerca de la competencia que puede ocurrir en el sector. Si les dan únicamente a ellos el certificado de necesidad para 2 o 3 de estos, los otros hospitales en la región no pueden competir honestamente o legalmente en la misma forma como pueden competir estos con los otros. Entonces, es un sistema regulatorio que nos evita tener extra servicios en el área. Sí. Bueno, ya con esto acabo y muchas gracias nuevamente. Que la última pregunta sería, ¿cómo está concebido el esquema arquitectónico, la planta arquitectónica? De todos modos, ¿tú crees que si quisieran a futuro crecer con un acelerador lineal más o con unos box más en algunos de esos servicios, fácilmente lo podrían hacer? Porque pareciera que está concebido como para eso, para que a futuro se pueda ampliar. No, sí se puede hacer y te voy a explicar. Porque digamos que un poco allá va nuestra función como arquitectos y eso hay que aplaudirlo mucho, independientemente que los entes reguladores, como dices tú, lo limitan y limitan la oferta del servicio para garantizar un equilibrio, ¿cierto?, entre todos los prestadores. Pero la arquitectura que desarrollas, pues, pareciera ser flexible y eso es parte de las bondades de los buenos proyectos que permiten crecer de
efectivamente. Y exactamente la arquitectura interior de todo este sector ¿tengo todavía la pantalla ¿están viéndola? Creo que sí No, puedes no la compartir. estamos viendo. ¿Están viendo No, todavía no. No, no la vemos. Ok, entonces espera un momento. Puedo volver a poner. Ok, Ahora sí ahí se ve. está cargando, creo. Ahora sí. Ahora sí, ok. ¿Ven mi láser? Sí. Sí. Ok. Sí, correcto. Esta parte es completamente flexible para la infusión. Aquí es donde están los aceleradores lineales en este sector y podemos expandir el acelerador lineal en toda esta parte. Podemos salir hacia este sector. Esta parte del edificio también se puede extender hacia este lado y se pueden hacer diferentes formas de expansión acá. El área límite de expansión ocurre más o menos en este sector. O sea, tenemos mucho espacio para expandir aquí. Tenemos espacio que se puede expandir en este sector, pero ya se construyó otro edificio aquí en este sector. Entonces, hay sitios donde expandir y hay formas de planeación cómo se puede hacer. Y por eso es específicamente que tenemos el área central, que es el área donde entra el paciente. Espera, vamos a pasar acá. Sí, tenemos esta parte que se puede expandir hacia este sector con acelerador lineal o diferentes equipos acá. Esta parte, al tener el muro que nos separa entre el área de médicos, etcétera, y el área de tratamiento, es muy posible continuar con el mismo concepto de expansión hacia este sector o hacia este sector. Entonces, todo esto se pensó y es muy posible hacerlo. Honestamente, no creo que vaya a suceder. Sí. Además, quisieran crecerlo de todos modos, tiene una bondad que es que el impacto para el edificio funcionando sería mínima, porque son edificios que se añaden, ¿cierto? Y no tienen se pueden trabajar obras independientemente a cómo esté funcionando por dentro y pueden controlar todas las condiciones de impacto negativo de una obra. Y como ves aquí en el segundo piso, toda esta parte es completamente abierta. Tenemos las columnas en este sector y las columnas en este sector, pero es planta libre todo esto. O sea, una parte interesante en cuanto cuando desarrollamos estas áreas, conseguimos un piso en el hospital existente, en el hospital Swedish American, un piso que no estaba siendo ocupado en este momento, que estaba en demolición. Ellos tenían ya todo demolido ahí. Hicimos maquetas 1 a 1 con Icopor para mostrar exactamente dónde quedaba cada espacio para que los médicos, las enfermeras pudieran entrar, pudieran sentarse en una silla de ahí, viendo dónde estaba cada uno de los equipos, cómo iba a funcionar, dónde estaba cada cajón, dónde estaba cada silla, cada parte de esto, donde ellos nos dijeron, no, a mí no me gusta poner la basura aquí porque me queda muy lejos de acá, es mejor que quede en este sector. Tuvimos la oportunidad de hacer eso a un costo realmente bajo y de que ellas pudieran, las enfermeras y los enfermeros y los médicos pudieran ver cómo era el funcionamiento real de todo esto. Y hubo bastantes cambios que se hicieron en el proceso de diseño relativamente gracias a esa maqueta 1 a 1. Bueno, Daniel, pues muchas gracias. Démosle paso a nuestros colegas que deben querer hacer muchas preguntas. Te agradezco mucho Fernando, por estas aclaraciones. tiene la palabra Mauricio Tangarife, que me está levantando la mano. Por favor, Buenas tardes. Buenas tardes, ¿Me Mauricio. escuchan? Buenas Sí. tardes. Bueno, Daniel, primero que todo, mis felicitaciones. Qué gran proyecto. O sea, me parece muy, muy humano, muy lindo proyecto y muy bien logrado. Básicamente mi pregunta tiene que ver algo con lo que preguntaba ahora Luis Fernando, y es sobre si ustedes consideraron alguna vez
implementar este equipo de protonterapia que tiene un impacto muy grande en espacio y está como creciendo tanto en este momento en el mundo, este modo de diagnóstico. ¿De cuál diagnóstico? No, El equipo de protonterapia. no estoy familiar con este equipo. No sé. Ya, bueno, no, es un equipo que estábamos viendo que es última tecnología y que a diferencia de los aceleradores lineales, tiene una eficiencia de más del No, 90%. no, ya. Cuando hicimos cuando hicimos el centro, visitamos la diferencia esencial, perdóname, no te entendí la pregunta al principio. La diferencia esencial entre el acelerador lineal y la prototerapia es que la prototerapia, si tú tienes, a ver, voy a usar este conejo para que veas cómo es. La diferencia es que cuando el tumor está dentro de este sector y específicamente a cierta distancia, se toma una forma tridimensional para el tratamiento del rayo, donde ese rayo únicamente entra hasta la parte exterior de ese tumor y lo trata de una forma más activa para el paciente. El paciente tiene que estar completamente aislado, pero mientras este proyecto total era de $22 millones, para tener un centro de prototerapia aquí completo sería más o menos de entre 120 y 130 millones de dólares en las mismas proporciones, donde se tiene, y lo tenemos aquí muy cerca. Hay un sector de prototerapia bastante cerca, pero es una tecnología que todavía no está completamente desarrollada. Es una tecnología de vanguardia que está haciendo dando muy buenos resultados, y que ese costo va a reducirse en los próximos 5 a 10 años, va a reducirse a costo similar a lo que tenemos en este momento. Pero visitamos un centro. Puedo hacer una presentación muy después acerca de esto, de las experiencias que tuvimos allí. Es un centro fascinante, es increíble, es como entrar al espacio realmente. Es increíble ver las cámaras de prototerapia en este sector. Pero no se hizo aquí porque en ese momento esa tecnología estaba hasta ahora empezando, y el costo sería increíble. Ya, es más de costo. Y el segundo comentario, no es duda, es de algún otro proyecto que también viene en Estados Unidos, en el que en el centro de cáncer manejaban como diferentes estados del tratamiento. Y en uno de esos estados del tratamiento buscaban casi que el paciente que llega por primera vez no se cruce con el paciente que ya lleva un tiempo en tratamiento, con la idea de pronto de no ver ese desgaste de paciente y como que no se crucen. Me pareció muy interesante planteamiento en ese momento. Precisamente evitamos esto en este centro porque hay que ser completamente realísticos en el tratamiento. No podemos evitar que un paciente vea a un paciente que está en un tratamiento más avanzado, porque la parte más primordial de este centro también es el ambiente en que el tratamiento se está dando, el ambiente en que otros pacientes están actuando en una relación social con otros pacientes, y no es el aislamiento administrativo e institucional que ocurre en otros casos. El único aislamiento que ocurre aquí es cuando el sistema inmunitario del paciente está bastante, es bastante sensible y bastante difícil. Lo tienen en un aislamiento especial, pero no necesariamente para separarlo de los otros pacientes, porque
parte del tratamiento es el ambiente donde se da y es la relación en que el otro paciente le explique, sí, mire, esto te va a pasar, te va a tocar esta reacción te va a dar, pero se puede solucionar, se puede minimizar si haces esto. Ya, El muy mismo bien. paciente le ayuda al otro paciente a recibir un tratamiento mejor. No es necesario aislarlo, realmente fue una de las políticas que la Universidad de Wisconsin escogió en ese momento. Muy bien, esas eran mis preguntas. Muchísimas gracias. No, con mucho Nuevamente gusto. felicitaciones. Gracias. Gracias. Adelante, Esmeralda, ya iba a leer tus preguntas en el chat, pero hazlo tú misma. Bueno, no, pues ya las había. Bueno, Daniel, felicitaciones, de verdad, excelente proyecto. Pero Gracias. quería como aportar algo a Mauricio. En la Fundación Santa Fe se realizó un piso, todo un edificio de 5 pisos, que es donde está todo lo que es todo el tratamiento de cáncer. Y uno de los conceptos es que los pacientes se vuelven pacientes expertos que le enseñan a los que llegan para quitarle los temores y se certifican, y estos pacientes van y les enseñan a los otros que cuando la primera quimioterapia les va a dar vómito, que va a tener esto, que lo deben manejar. Todo. Entonces, eso es súper importante en que eso se vuelve una familia, y también hay parte asesora para los cuidadores, porque muchas veces la persona con cáncer es mucho más fuerte que el esposo, la esposa, el hijo, la mamá. Entonces, allí también se hacen unos clubes de cuidadores donde hay psicólogos para que aprendan a manejar y aprendan a hablar de la enfermedad y aprendan a tratar a ese paciente que muchas veces entran en crisis en los cuidadores. Bueno, eso era como para Mauricio, que en realidad eso no es bueno desde el punto de vista médico, de acuerdo a todos los estudios con John Hopkins, que lo hizo la Fundación Santa Fe. Mis preguntas son las siguientes, Daniel. A lo largo del proyecto yo veo una variedad de texturas dentro de la construcción, como en madera. Hay unas paredes como en el fondo de unas recepciones que son como imitación de piedra, mira ahí como ladrillo a la vista, ladrillo puesto. La norma en Estados Unidos permite estas texturas, ya que estos pacientes están inmunosuprimidos y con cualquier cosa que se genere, alguna polución o alguna, puede generar infecciones. Esa es una pregunta. Y la otra, ¿este sitio es para acceso a gente privada con pólizas de seguro o es estatal del gobierno que pueden ir allá? Esa será mi pregunta. Ok, varias preguntas en una. Entonces, primero, los materiales son, aunque vemos texturas de piedra aquí, estos materiales no van a crear ningún problema en cuanto a transmisión de diferentes enfermedades, porque la transmisión de enfermedades normalmente se pasa no a través de los materiales, pero a través de la ventilación en el hospital. Eso es lo más importante. La ventilación es bastante rigurosa aquí y tenemos en este sector esto es paneles de madera real, esculturas diferentes. Estos son cerámicas. Las alfombras están en las áreas especiales. Todo esto también cambia. Van a ver que no tenemos ninguno de los brazos de las sillas tienen tela. Todos son materiales limpiables fácilmente. Separación de pacientes en diferentes formas. También ves en otras partes materiales que son fácilmente limpios, donde el paciente va a tener contacto directo. En el área de tratamiento de acelerador lineal, el paciente no va a tener ningún contacto con ninguna de estos materiales, pero todos son desde el cielo raso, las paredes, los gabinetes, todo es lavable y se hace perfectamente de esa forma.
Aquí tenemos también partes en los pisos donde tenemos la transición de todo. Estos son pisos de vinilo con semblanza, luxury vinyl tile, eso es. Y aquí tenemos alfombras que también son alfombras especiales para uso en espacios médicos. También aquí tenemos pisos de cerámica, pisos de luxury vinyl, madera, vidrio. Entonces tienes toda esta parte que no es, no es necesario, no se piensa mucho en esto, pero la ventilación y todas las partes donde los pacientes tienen contacto directo, se tienen acceso y la norma nos da esa libertad de hacerlo porque realmente no es tan difícil. Esto es ladrillo, esto es madera y no es necesario pensar tanto en rigurosidades como esas, ¿no? La ventilación es esencial. Esencial. Muy bien, tiene la palabra Carlos Tavera. Daniela, felicitarte por un excelente proyecto que nos has mostrado y qué orgullo de parte nuestra saber que ustedes están allá liderando la representación de los arquitectos colombianos, que creo que hay varios y en Chicago también, de acuerdo a los contactos que hemos tenido, hay muchos y nos place mucho saber que estamos muy bien representados por ustedes. Yo alcancé a ir a la Gran Colombia a jugar baloncesto ahí cuando eran a 42 con octava. Entonces, ahí tengo ese recuerdito. Tengo tres preguntas que son las siguientes. Ya solucionaste una, y porque yo veo que no hay salas de espera con mucha gente, que es lo que uno viene y la pregunta de la ventilación, que ya la resolviste con Esmeralda. La otra es que yo pienso, o es costumbre uno hacer un cierto seguimiento de este tipo de proyectos. Quisiera preguntar dos cosas sobre eso. Uno, ¿cuántos esquemas o a cuántos esquemas tradicionalmente ustedes lograron desarrollar para llegar a la idea final? Y la otra pregunta es que yo soy muy amigo de la naturaleza, como creo que todos lo somos, porque ustedes colocaron elementos equilibrantes para los pacientes, que eso es muy valioso. El agua, los caminos, las plantas, las fuentes, eso es un elemento equilibrante maravilloso. Entonces la pregunta es también, de lo que han sabido ustedes, ¿qué tanto han impactado esos ambientes externos que ustedes crearon en los pacientes, en la mejoría o en la opinión o los resultados que han tenido los médicos tratantes de la influencia de esos ambientes que ustedes han conformado exteriormente, que yo creo que son muy importantes y valen mucho? Bueno, para contestar tu pregunta, bueno, hay dos cosas. Número uno, cosas que teníamos por como factuales. Número uno, el tratamiento, se iba a tener la mejor tecnología posible para realizar el tratamiento. En eso nosotros no tuvimos nada que ver en cuanto, porque ya el tratamiento existía en cuanto a la tecnología que se iba a usar. Nuestra labor fue en cómo podemos mejorar ese tratamiento con el espacio, con el ambiente donde lo vamos a localizar. Eso fue una de nuestras tareas, de las que nos dieron los dueños de el personal administrativo del hospital. Nos dijeron, queremos hacer el mejor centro que se pueda hacer en este sector de acuerdo a esa tecnología y de acuerdo a esto. Díganos qué necesitamos hacer. Ahí fue donde empezamos a buscar y a mirar que en cuanto a esta tecnología, nosotros no podemos hacer absolutamente nada acerca de esto, pero podemos ubicarla de una forma diferente. Podemos ubicar que este mamotreto de equipo, que cuando entra el paciente por primera vez a tener una radiación aquí,
está completamente asustado, está completamente, es un trauma bastante difícil. Por eso pusimos todos estos elementos para que se sienta un poquito mejor. En cuanto al sistema de, a ver, entramos acá. Los jardines que tenemos aquí, el sistema, todo lo que es en cuanto a la meditación, a la oración, a los sistemas, a todo lo que Dios nos dio, lo pusiéramos al tratamiento también para que lo tengan al acceso de ellos en cuanto y tengan una parte de un laberinto de oración y meditación al momento en que están recibiendo el tratamiento, porque la oración, la meditación y todo estar para que se sientan como humanos es algo muy importante en el tratamiento. Es algo muy, tenemos los mejores científicos en el mundo que nos pueden dar los tratamientos esenciales para esto, pero tenemos que ayudarles a ellos a dar el espacio que se requiere para tener un mejor nivel de tratamiento se han demostrado en los estudios que se han hecho acá con el Hospital de Cáncer que la satisfacción del paciente es bastante grande. Es bastante grande, muchísimo mayor a la satisfacción que tenía el paciente cuando estaban en los otros centros. Creo que más o menos, si entendí la pregunta, esa es la respuesta que te tengo. Muchas gracias, Daniel, muy amable. Listo, No. Daniel, gracias. Mira, en el chat nos pregunta Luis Roca. Nos dice, excelente proyecto, arquitecto Daniel. ¿Cómo se trasladan los familiares del paciente del parqueadero general al centro? ¿En buses pequeños, en algún tipo de transporte ofrecido por el hospital? ¿Del parqueadero al centro? Yo me imagino que se usan dos cosas que son muy importantes y se llaman piernas. Caminan desde aquí hasta acá. No es necesario llevar un bus, llevar nada. Los pacientes están aquí de acuerdo al nivel. Caminan por este sector, pueden entrar caminando por acá y entran por este sector. O sea, aquí vas a ver, aquí el parqueadero está hacia este lado. Ellos vienen por estos jardines, entran acá y entran directamente aquí. El paciente, si la persona está en una silla de ruedas o no quiere caminar, ellos llevan el carro hasta acá, de aquí pasan, dejan el paciente acá, van, parquean su carro y vuelven de regreso hasta acá. Ok, no sé, Luis, si esa era exactamente tu pregunta o si te estás refiriendo al centro como el downtown o la parte donde la gente está en la ciudad. Hay un sistema de buses de transporte público que el bus llega hasta acá de transporte público, no hay problema. O también hay sistemas de transporte de acuerdo al nivel de ingreso del paciente, hay sistemas de transporte que si no pueden tomar un taxi o tomar hay formas de que los lleven, llega una buseta pequeña, los recoge en su casa, los trae al tratamiento y el mismo sistema de transporte viene a recogerlos después y los lleva de regreso a su casa. Okay. Y eso es parte del sistema del tratamiento, no es estatal, no es nada de esto, pero es el seguro que ellos tienen, así sea un seguro estatal o seguro privado, ellos cubren el transporte del paciente a el centro. Muy bien. Otra pregunta, Daniel. Luis Roca también nos pregunta si dentro de los sitios donde están los aceleradores, los búnkers, se colocan aspersores contra incendios.
Claro. Pero secos. Secos, o sea, de agente limpio, no Ya. de agua, sino con agente limpio. No. Ok. Y tampoco, tampoco en estos sectores, aquí donde tenemos el PET scan y todo esto, no, nunca se coloca en nada de estos sectores porque no es posible y las cabezas de los detectores de incendio también son de un material no férreo. Sí, correcto. Tienen que ser de grado hospitalario los sensores, correcto. Bueno, muy bien. No veo aquí otra pregunta. Mientras alguien más nos hace una pregunta. Creo que Hugo Pinzón está tratando de hacer una pregunta. Hugo, adelante, por favor. Muy buenas noches, Daniel. Mil felicitaciones y gracias por la exposición de ese gran proyecto, muy interesante. Con gusto. Más que pregunta, tengo una inquietud. Es que lo que decía Esmeralda, se observa en el proyecto mucha utilización de dos materiales que son la madera y la piedra. Es cierto que la madera y la piedra se utilizan mucho en imágenes diagnósticas para absorber la irradiación y no repelerla. No, no creo que haya mucha veracidad en ese. La radiación, si la radiación sale de donde está el acelerador lineal, estamos con problemas muchísimo más graves. La radiación se contiene dentro del acelerador lineal específicamente para que no, para proteger a las personas que están usándolo y que están recibiéndolo. No hay madera realmente así o piedra en estos aceleradores lineales. Todo son materiales sintéticos, son materiales, pero nunca ponemos madera o algo en estos aceleradores. Como lo ven aquí, estos son todo fórmica o PLAM, plastic laminate. Todos estos son plastic laminate. Estos son diseños que se hacen insertados en la fórmica. Estos son pisos de luxury vinyl sellados. Lo mismo es en este. Esto es drywall o gypsum board. Los cielos rasos son de materiales de vinilo lavables. También tenemos aquí todo lo que es parte del mismo PLAM, y estos son paredes común y corriente de vinyl covering. Tiene un recubrimiento en vinilo. Todas las plantas no son reales porque morirían en una hora, pero no se utiliza piedra o partes en esos materiales. En las partes exteriores, donde llegamos a este lado, ya podemos usar madera, pero nunca la radiación va a llegar a este sector. No, el problema es que dicen que porque las personas salen muy irradiadas. Entonces, No creo que sea cierto eso. mentira. Ah, bueno, gracias, muy amable. No, con mucho gusto. Muy bien. Mira, Daniel, yo tenía una pregunta. He visto en varias láminas, incluso en la que estamos viendo, que se utilizó un cielo falso reticulado, muy apropiado para pues quitar algunas láminas y poder hacer mantenimiento de redes y utilizar bandejas portacables, etcétera. Aquí en Colombia últimamente hay como una tendencia a utilizar cielos monolíticos o cielos de drywall, en donde pues como que hay que rogar para poder hacer algunas ventanas de inspección para acceder a las redes que están en cielo falso. Y siempre digamos que el argumento que se presenta a nivel arquitectónico es que ese cielo falso reticulado, pues precisamente es propenso a que hayan bacterias y a que no se pueda limpiar bien.
pero veo que en el proyecto finalmente se utilizó. ¿Hay algún tipo de norma o de recomendación que vos nos puedas hacer al Ya, respecto? realmente en espacios como este no se va a usar el cielo raso de acústico normal que se usa en una oficina. Se usa un cielo raso acústico que tiene una protección de vinilo que es lavable, pero es un error bastante grande en cuanto a sistemas de mantenimiento y de funcionamiento del hospital en poner cielos rasos de gypsum, de tabla yeso, porque no se puede acceder a los sistemas mecánicos que están, porque si quitamos estos cielos rasos, tenemos una cantidad inmensa de equipos y de tuberías y de sistemas que es un error gravísimo no tenerlos accesibles. Muy bien, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, por aquí. Yo necesito que don Arturo o doña Olga Lucía hagan una pregunta. Arturo, Olga Lucía, Monroy. micrófono y Un adelante, saludo. por favor. Al menos que, a ver, don Olga Lucía o Carlos o Arturo. Muy tímidos. Bueno. Están tímidos. Es que no sé. ¿Yo puedo aprovechar? Dale, Estefan. Claro. Retomando, Claro. buenas noches, arquitecto. Espectacular el proyecto, pensando en el ser humano que va a este lugar y que espera sanarse. Me parece fantástico todo lo que nos presentó hoy. Muchas gracias. Volviendo ahorita al tema de los cielos rasos, bueno, yo soy la representante de Saint-Gobain Ecofoam. Ajá. Nosotros tenemos soluciones acústicas, como lo comentaba. Es casi que un atentado colocar gypsum o estos cielos continuos en áreas donde la operación y el mantenimiento requiere constantemente revisar un cambio, temas del día a día. Estoy completamente de acuerdo y gracias por ponerlo como un atentado, porque es precisamente eso. No, y entrando también a la parte operativa, lo que nos interesa a muchos, el negocio como tal, pues tener que cerrar un área. Únicamente piensa en que se rompió una tubería. ¿Qué va a suceder? Primero, la tubería va a causar humedad que inmediatamente va a causar hongos en un sistema de tabla yeso. Si sucede lo mismo, se descarta ese sistema de cielo raso, se pone un tile nuevo que es muy fácil de accederlo. En cuanto a el impacto el daño que ocurre arriba del cielo raso, el impacto es muchísimo menor en cambiar unas tablas láminas de cielo raso que tener que romper, volver a hacerlo, crear un polvo impresionante. No. Ok, no, sencillamente, si de pronto nos puedes facilitar un correo para enviarte algo más de información, porque hay materiales que cumplen con todo el tema de asepsia y seguramente van a tener más absorción para que sea más agradable acústicamente los espacios. Pero fantástico el proyecto. Stephanie, vamos a tener que hablar porque te tengo como 5 proyectos en donde hay que lavarles el cerebro a las personas en ese sentido. Sí, no, yo pienso que... Pero más que el cerebro, para mirar lo de la norma, porque digamos, yo estuve del otro lado, yo era cliente de las normas, entonces vienen y dice la Secretaría de Salud, y eso no cumple porque ¿cómo me garantiza que estén limpias? Se subían en una escalera con un aplicador, lo revisaban y si había mugre, polvo, había una no conformidad. Pues una de las formas bastante fáciles de decirles a ellos es, bueno, aquí el polvo está contenido arriba del cielo raso, pero si vas a poner
el cielo raso y se moja ese cielo raso en tabla yeso y crea un hongo, ¿qué es más peligroso inmunológicamente? ¿El hongo o el polvo? Correcto. Ok, creo que Muchas Olga gracias. Lucía quiere hacer una pregunta. La verdad, nosotros proyectos una práctica con el proyecto ya asociamos y nuevamente de tus capacidades, de lo que has hecho. Básicamente, pues Arturo, disculpa, no te estamos oyendo bien. Está Arturo, deficiente. no te estamos oyendo. Está interesante. No El tengo audio cómo. El audio está muy mal. Tu audio se cerró. A ver. Lo que sí puede escribirle. Sí, pueden escribir. Bueno, hasta ahora estoy viendo ya después de que dejé de compartir pantalla, puedo ver las diferentes preguntas. Ok. Hay una última pregunta que la pueden leer de Luis Roca y mientras tanto está Fabiola Arévalo con la mano levantada. Adelante, Fabiola. Bueno, realmente no soy Fabiola, soy Manuel. Estaba incógnito porque mi esposa estaba utilizando anteriormente el computador y apareció Fabiola en la pantalla. Pero quiero saludar a mi amigo Adelante, Daniel Manuel. Saavedra, quien desde hace muchos años conozco mucho y conozco la experiencia que tiene y quería felicitarlo por su generosidad. Es una generosidad que a través del tiempo la ha ejercido con su natal Colombia y para mí es muy placentero verlo y quería preguntarle directamente cuál sería el mecanismo que podríamos utilizar para realmente tener su conocimiento y su experiencia, la experiencia de un colombiano que ha trajinado con tantos proyectos en el exterior, esa experiencia, cómo se podría canalizar en su natal Colombia para poder recibirla y poder ser partícipe de todos estos conocimientos. Pues realmente no sé cuáles serían las mejores avenidas para poder hacer esto, pero podríamos participar conjuntamente en cuanto si se necesita alguna asesoría o alguna forma de hacerlo, podríamos participar conjuntamente. No estoy muy al tanto de la norma en Colombia, pero me imagino que ustedes lo están y podremos colaborar eficientemente en ese sentido. He tratado de hacer proyectos en Colombia en otras oportunidades. Traté de hacer unos proyectos en el Quindío y fue una actividad extremadamente frustrante, pero estoy con la mente abierta de poder algún día me gustaría poder hacer un proyecto en Colombia. Y tú sabes, Manuel, que lo hemos discutido varias veces. Claro que sí. Bueno, muy bien. Pues yo a través de correo, yo creo, Daniel. Sí. El problema de cuando tuve la experiencia en el Quindío, trabajamos bastante y nunca nos pagaron. Entonces, y fue con la gobernación del Quindío. Vaina. Qué raro. Bueno, las prácticas nunca se hacen en Colombia. A todos nos pagan. Esas cosas nos pasan a todos. Bueno, muy bien. Mira, aquí para cerrar un tema de Luis Roca, Daniel, cuando él nos preguntó sobre que cómo se trasladaba la gente del parqueadero al centro, sí se estaba refiriendo al parqueadero. Entonces él escribió después que se estaba refiriendo a que
de pronto el familiar del paciente tiene que dejar su carro allá y no hay un camino cubierto para el sol. Hay que entender que Luis está pensando en los 36 grados de Santa Marta, en donde él trabaja. No hay ningún tipo de protección solar entre el parqueadero y la estructura completa del centro, ¿no es cierto? Realmente no lo hay porque, número uno, si lo pusiéramos, tendríamos que construirlo de una forma que también soporte el peso de la nieve, porque estamos en el área norte de los Estados Unidos donde podemos tener temperaturas tenemos temperaturas más calientes que Cartagena, tenemos temperaturas más frías que el Polo Norte. Entonces, la variación de temperatura es bastante grande. Tener una protección, una protección cubierta desde el parqueadero hasta la entrada realmente no es económicamente factible el realizarlo, puesto que se gastaría mucho dinero en tener una estructura para proteger a la persona del sol por 2, 3 meses al año, no es justificable. Entendemos. Espero que te haya contestado la pregunta, Luis. Bien, Plutarco, adelante entonces, que creo que no tenemos más preguntas. Bueno, Daniel, pues sobra todo lo que yo diga, porque todos lo han dicho ya, que hiciste una buena exposición, nos diste unos buenos conceptos sobre el tratamiento de esta patología tan tremenda en el mundo. Quiero darte las gracias, pero en nombre del grupo del G7 de infraestructura hospitalaria, que es quien está promoviendo este tipo de conversatorios, las felicitaciones más sinceras. Gracias, Plutarco. Gracias a todos. Y Para darle mí las gracias a un amigo suyo que tenía por ahí, que era Manuel Arévalo, que fue el que me sirvió de trampolín para llegar a donde tú estabas, para que nos tuviera en cuenta con ese aporte. Yo quiero después de esto hacerle dos preguntas. No me quedó claro si la altura de la bóveda, o yo llamaría del búnker para los dos aceleradores, es de 2 pisos, y si es de 2 pisos, si no es sino de un piso, se trabajó algunos espacios encima, y qué tipo de aislamiento se utilizaron para que los muros son como de unos 50 o casi 1,80 de espesor, pues el techo será por el estilo igual, pero por el peso del concreto, pues muchas veces o no se hace nada encima, o se hacen unos aislamientos donde arriba no tenga actividad humana. Encima de los aceleradores lineales no se hizo absolutamente nada por 2 razones. Porque si construimos algo encima del acelerador lineal, nos va a causar problemas con la calibración del equipo, porque va a tener otros materiales férreos que pueden causar problemas con la calibración del equipo. Las bóvedas de los aceleradores lineales están en el primer piso, no están bajo tierra, están en el primer piso, y como explicaba anteriormente, el acelerador lineal, el acelerador lineal está en este sector y tiene un anillo de concreto que va por el piso, por las paredes, el cielo raso y por las 2 paredes, que viene a ser más o menos de 1,5 metros, 1,20 metros de espesor, por el ancho completo, que vienen a ser más o menos unos, voy a decirles cuál es el espesor completo. Es un espesor de 6, 8, 10,
como unos 2,5 metros más o menos y del ancho, y viene por todo el sector. Es un anillo, un anillo completo que pasa cubriendo el acelerador lineal, y ese espesor de concreto es suficiente para eliminar la radiación que puede salir de allí, y porque es bastante específica de cómo entra en el paciente. Para complementar esto, yo les quiero informar que el Ministerio de Salud hace 20 años importó 5 equipos de acelerador lineal dual. Y eso era para poder reemplazar los 4 equipos que tenía, 2 de cobaltoterapia y 2 de radioterapia. Y entonces esos equipos pues ya estaban fuera de la tecnología moderna, y se compraron los aceleradores lineales, se repartieron para 5 partes, en la cual uno de ellos llegó al de Instituto de Cancerología. Y por cuestiones de las profesiones, a mí me tocó hacer los diseños y estar frente a la fundición o la ejecución de ese búnker. Pero para también comentarles algo, se trató primero de que no estuvieran sobre la tierra, sino que estuvieran enterrados. Después de como de 4 meses se decidió que no iban enterrados. ¿Por qué motivo? Porque el nivel freático atacaba frecuentemente la construcción, y supuestamente había que hacer una serie de drenajes, y esos drenajes pues tenía muchos riesgos hacia futuro. Entonces se concluyó con que fuera sobre la superficie. Y el asunto no era tanto el diseño. Yo me di cuenta que la parte más complicada de eso era la construcción del búnker. Y entonces se comenzó la construcción a las 5 de la mañana con 8 carros de tómbola de los que fabrican concreto. Y cada 30 centímetros a la redonda se iba fundiendo, se iba apisonando, se iba midiendo la temperatura, la humedad y la compactación. Y eso duró hasta las 6 de la tarde, o sea, más de 12 horas fundiendo un espacio como de 6 por 8. Sí, la fundición del círculo, del anillo de concreto, todo se hizo en un mismo día. Sí. Se inició en la mañana y se terminó más o menos a las 2 de la tarde. Bueno, aquí fue más largo pero entonces, mire, el cuento de esto es que yo por qué preguntaba lo de la cubierta. La cubierta también se hizo con un muro de concreto armado, y con la presión, con todo lo que se hizo los muros. Y se hizo una protección con una especie de lana de vidrio y copor, algo así, por debajo, y por encima con un alistado de concreto impermeabilizante. Cuando ya el contratista entregó eso, yo tenía que ver con el diseño, pero el contratista tenía que ver con entregarlo ya terminado y con el equipo funcionando, y con el dueño del equipo o el que vendió el equipo estar ahí enfrente también. Pues resulta que después de 3 meses de estar funcionando, llamaron al contratista, al constructor, y me llamaron a mí como el diseñador de eso, porque teníamos que responder por 130 aves que habían muerto, pajaritos, murieron encima de la cubierta de esto, siendo que estaba de acuerdo con las especificaciones del constructor. Y resulta que se descubrió porque el que revisaba esa irradiación en los muros era de Medellín, una entidad de Medellín. Y se dieron cuenta que había una fisura, pero las fisuras no eran notorias, estaban internamente, porque no tuvo el mismo apisonamiento de los muros. Entonces la cubierta quedó con algunos poros.
Y esos poros eran lo que atraía que los pajaritos por la mañana llegaban allá y ahí se quedaban, ahí clavaban el pico. Sí. Entonces, eso tocó volver a rectificar una nueva revoque, digamos. Y se pusieron una serie de protectores con alambre para que los pajaritos no llegaran allá. Pero sí, normalmente lo que sucede antes de ponerlo en función, hay muchas formas de tomar diferentes medidas de cómo, para saber si está haciendo la protección que es necesaria, se está haciendo completamente, y no se puede poner en función hasta que todas estas medidas que se toman alrededor sean completamente negativas de que no está pasando absolutamente nada. bueno, Daniel, muchas gracias nuevamente Bueno, y hasta la próxima. hasta la próxima. Perdón, Plutarco, ¿cómo le fue con las preinstalaciones? Que es un camello. No, pues que las preinstalaciones uno le dicen que uno no puede perforar el muro por ningún lado, porque para los puntos de agua que se necesitaban, los puntos eléctricos, incluyendo una alarma que hay que colocar por si acaso ocurría algo, y eso que ellos tenían unos laberintos, y esos laberintos en cierta forma ayudan bastante. Entonces, una cosa que le iba a preguntar, Daniel, estos últimos, porque eso fue hace 20 años, los avances de la tecnología en este campo, pues tienen que estar muy avanzados ya. ¿Cómo se hace para que los pacientes no tengan problemas de ubicación, de irradiación, de acuerdo a una buena o mala ubicación? Porque antes se utilizaban unos simuladores. Los simuladores sirvieron mucho para evitar que para ir a irradiar una parte de la matriz no perforaran la vejiga, por ejemplo. Entonces, ahí había una serie de problemas que los simuladores servían para eso. No sé ahora cómo están. Los simuladores todavía se utilizan varias cosas similares, pero realmente yo no entro a, porque eso ya es parte del tratamiento médico. Sí. Nosotros desarrollamos el espacio, no entramos mucho a interferir y no quiero ni por ningún motivo, por cuestiones de responsabilidad legal, no quiero entrar a interferir en absolutamente nada de eso. Bueno. En la Fundación Santa Fe, al lado del acelerador lineal, hay toda una oficina que se llama planificación, donde hay 5 radiofísicos que son los que, con unos software ya muy especializados, si tú tienes el cáncer en la tiroides o tienes el cáncer en una parte del abdomen, ya ubica el sitio y hacen un diagnóstico y hacen como si fuera un mapa de donde le van a irradiar y en qué puntos llegar. Después de hacer un análisis de planificación, te ingresan al búnker, al acelerador lineal, y es puntual la radiación para que no haya efectos colaterales con el resto de órganos. Entonces, eso, la tecnología ha avanzado muchísimo en la seguridad del paciente. Hay indicadores de calidad de aplicación de los diagnósticos de esos tratamientos de radiación, para que garantizan que lo que se están haciendo es acorde y es en el sitio donde en realidad está el foco del cáncer. Y el tecnólogo que está manejando el equipo ve el tumor en 3 dimensiones y lo ve perfectamente con dónde está y cómo puede acceder y cuánto puede acceder y cuánto no puede acceder. Bueno, importante que vamos bien adelantados. Sí, bastante. Nos íbamos a despedir ya, pero Carlos Tavera tiene la mano levantada. No sé si tengas algo que decir, Carlos. Sí, muchas gracias. Es que estaba pensando justamente en el peso de todo ese espacio donde está el acelerador lineal. Supongo yo, me lo aclarará en el proceso constructivo, Daniel, ese volumen debe estar dilatado de toda la construcción, ¿no es cierto? Por todos los lados, por el peso. ¿Cómo se manejó eso? Pues hay varias formas de tener la separación
juntas de aislación que se hacen para que funcione completamente independiente del resto de la estructura del edificio. Ahí podría en otra oportunidad podría mostrar cómo se hizo el sistema constructivo de todo eso, cómo fueron los planos constructivos. Hay un video que muestra desde que se empezó a excavar hasta que se terminó. Es que Daniel lo amerita esa exposición, te agradeceríamos mucho. Y también una de las cosas más importantes que se hicieron aquí fue porque las paredes de doble curvatura en el primero y el segundo piso, para poner el proyecto cuando se empezó a hacer el trazo inicial de dónde se deben hacer los sistemas de cimentación y todo se ubicaron por GPS. Fue uno de los primeros proyectos que hicimos donde se llegó con el GPS y se marcaban los puntos especiales de dónde estaba cada punto del proyecto. Se tomaron los planos nuestros, se pusieron en el GPS y fueron indicando exactamente dónde quedaba cada punto del proyecto. También se utilizó GPS para los sistemas de anclaje de todas las tuberías, de todos los sistemas de los ductos. Los ductos se cuelgan del sistema estructural, de la malla estructural, y también se utilizaron, todos los ductos se hicieron en una fábrica especial, se trajeron al sitio ya completamente hechos y se hizo más que todo como armar un rompecabezas en el sistema, y todos los anclajes se hicieron antes de que todos los sistemas, todos los ductos llegaran a la obra. Se pusieron todos los anclajes para recibir cada uno de estos ductos, y tuvimos un error de más o menos como 0.02% de error en donde estaban localizados los sistemas de anclaje. Todos esos sistemas de anclaje se hicieron antes de fundir la capa de concreto que va en el piso del segundo piso que soporta los ductos y todo. Se tuvo todo por GPS, se hicieron de esa forma, y fue hasta fascinante ver que usaron nuestros planos constructivos para realmente construirlo exactamente como era. Es una maravilla. Ojalá pudieras presentarnos ese sistema, que será muy interesante. Yo puedo mirar a ver si puedo tener la compañía que usamos para eso, a ver si se pudiera hacer algún día. Muchas gracias, Daniel, muy amable. No, con gusto. Bueno, muy bien, Daniel. No hay más preguntas. Creo que fue una excelente presentación. Cosas diferentes a lo que vemos en Colombia, pero pues es el modelo a seguir para poder mejorar nuestra infraestructura. Sí, hablando con Fernando cuando estuvimos haciendo la presentación de los quirófanos, encontramos las diferencias en los espacios que nosotros estamos planeando, como los espacios que se están planeando en Colombia, y que por la física necesidad tenemos que usar espacios más pequeños y más. Somos creadores de la mejor forma de usar el espacio en cuanto a estos criterios y estas cosas, pero es importante también ver que hay que superar, hay que mirar a ver cómo podemos hacerlo mejor cada vez. Correcto. Bueno, muy bien. Señores, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Gracias, Daniel, nuevamente, y nos vemos entonces el próximo martes. Próximo martes estamos dentro de Semana Santa.